Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha cuidado en el camino hacia este lugar y esperamos que nuestros hermanos que vienen en camino, nuestro Dios los cuide. Les pido de favor, hermanos, que no falten a estas clases, ya que es un curso que empieza el día de hoy y termina el viernes. Solamente son 2 horas. Tratemos de no faltar. Terminando a las 9 de la noche, no se vayan, tenemos café fresco con un pan dulce, así que pongamos mucha atención y les invito a que me acompañen a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por cuidarnos camino hacia este lugar. Gracias por volver a ver a mis hermanos. Señor, te pedimos en esta tarde por nuestro profesor, por nuestro hermano ministro, José Luis Ramírez, que tú, Señor, lo uses solamente, que tú le des sabiduría y a nosotros, Señor, abras nuestros ojos espirituales para entender, ya que nosotros somos solo mensajeros de tu pueblo. Úsanos, Señor. Te pedimos, Señor, nuevamente una bendición para nuestro Maestro. Gracias, Señor. Unge sus labios. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con ustedes nuestro hermano José Luis Ramírez. Nuevamente, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hermanos, pasa a ustedes. ¿Cómo están? No les pregunto, ¿están aquí? Porque ya están aquí. Pero contéstense 2 preguntas. ¿Por qué están aquí? Y segundo, ¿para qué están aquí? El por qué y el para qué. ¿Sí? Y bueno, para despertar el apetito educacional, pedagógico, ministerial, bueno, pues vamos a reflexionar en esto. Sentados, vamos a entrar en materia. Aquí reflexiones introductorias. Tranquilos, reflexionemos. Primero, olvídense de estas. Una afirmación importante que tiene apoyo bíblico y pedagógico. La pedagogía es la ciencia de la enseñanza, pero también la didáctica, etc. Para ser un buen maestro, primero debes de ser un buen alumno. Para ser un buen maestro, primero hay que ser, ahí póngale, primero debemos ser, o debo ser, primero hay que ser. Y recuerden la importancia del ser. El mismo Dios, yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, para ser un buen maestro, primero hay que ser un buen alumno. Porque yo en 50 años en el ministerio y recibiendo y dando clases, he comprobado que nunca un mal alumno ha sido un buen maestro. Como nunca un mal miembro ha sido un buen pastor en la iglesia. Como también un mal obrero nunca puede ser un buen líder. Son las leyes, ¿verdad?, de la lógica bíblica y científica de la enseñanza.
para ser un buen maestro, entonces primero, y ya, cada quien personalice las cosas. Porque todo en la vida tienes que empezarlo contigo mismo. Si quieres cambiar al mundo, primero empieza a cambiar tú. Quieres cambiar a tu familia, quieres cambiar a todo el mundo y no cambias tú. Pero bueno, para ser un buen maestro, primero hay que ser un buen alumno. ¿Alguna duda? ¿Se entiende la definición, esta afirmación? ¿Sí? Perfecto. Otra reflexión, interesante también. Para enseñar, primero hay que aprender. Para enseñar, primero hay que aprender. Porque no puedes dar lo que no tienes. En nada. Pero ahora pongan atención en este sentido. ¿Aprender qué o qué significa? Entonces aquí dos cosas les menciono, aunque son tres. Pero bueno, aprender significa primero adquirir ¿qué cosa? Conocimientos. Porque ¿qué vas a enseñar si no sabes? No tienes ningún conocimiento. A ver, voy a enseñar yo la Biblia, cosas de la Biblia, pero si nunca las has abierto ni has leído una página, ¿qué vas a enseñar? Yo voy a enseñar matemáticas, pero pues ni siquiera te pones a estudiar, no aprendes sumar, restar, dividir y todo. ¿Cómo vas a enseñar matemáticas si tú no la aprendiste? Así en todos los aspectos, educacionales, bíblicos, espirituales y profesionales. ¿De acuerdo? Entonces lo primero, para enseñar, hay que aprender, en este sentido, adquirir conocimiento. Porque ningún maestro, desde la kinder hasta el profesional, pues ¿qué va a enseñar a los alumnos si él no adquirió el conocimiento? ¿Queda claro? Perfecto. Aprender también significa, aquí hay dos, quiero insertar otra. Aprender primero a enseñar, aprender a enseñar. Porque no es lo mismo que tú adquieras un conocimiento de algo, a que tú ese conocimiento lo sepas transmitir. Por ejemplo, yo en la universidad, ya a nivel universidad, tenía uno de mis maestros, teníamos un maestro que sabía en la materia, era anatomía y fisiología de los órganos del cuerpo humano, anatomía y fisiología. No, te decía de memoria, pero impresionante qué tanto conocimiento tenía él del cuerpo humano, etcétera. Pero él era la peor de las clases. Todos se aburrían o no iban a clase o esto, porque te podían decir mucho conocimiento de memoria y decía, pero no sabía transmitirlo. Yo he escuchado conferencias también de gente profesional en diferentes áreas o aspectos, incluso bíblicos, personas que conocen bastante de la Biblia, etcétera, y mis respetos, tienen mucho conocimiento, pero cuando se trata de comunicarlo, lo mismo pasa en la predicación. En la enseñanza es igual que en la predicación. Podemos saber mucho de la Biblia y tener mucho conocimiento de otras ciencias, pero escuchan muchos sermones y personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, hasta teólogos, y se forman. No es lo mismo tener un conocimiento de algo que saber transmitir ese conocimiento. ¿De acuerdo? No es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes saber mucho de algo, pero eso no significa que ya por saber mucho de algo ya sabes transmitirlo. No, esa es otra ciencia, ese es otro aspecto. Por eso es importante que para enseñar primero hay que aprender. ¿Aprender qué? Es adquirir conocimiento respectivo de lo que quieras enseñar. Y segundo, que aprendas a enseñar cómo se transmite ese conocimiento, cómo se transmite ese conocimiento. Y tercero, que no puse,
También algo que tienes que aprender es aprender a aprender. Anótenlo ahí. Aprender a aprender. 3, aprender a aprender. Y ustedes pueden decir, no, es que esa es redundancia. No. Porque el alumno tiene que aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender? Que tienes que saber los principios básicos del aprendizaje, de cómo puedes tú adquirir el conocimiento. Y tú puedes decir, no, ahorita el libro en una semana lo voy a leer, ya lo leo todo, ya. No. Significa varias técnicas de aprendizaje, ¿verdad? Tienes que leer, después tienes que esta parte de meditar, y después tienes que memorizar, es otra técnica. Leer, meditar, sintetizar, memorizar, repasar. Ya te lo aprendiste, pero en clase lo que recibes, como los sermones y las escuelas sabáticas la reciben, la mayoría de los que reciben máximo 30 o 40% de lo que se les comunica. Por eso a veces el pastor pregunta, hermano, ¿se acuerda del sermón de hace 8 días? ¿Qué? ¿Cuál? Más tardas en exponerlo que en que ya se les olvidó. A veces ni el 40%. Entonces, el repaso. Ya leíste algo, ya sintetizaste, ya subrayaste, etcétera, varias técnicas, y después ya el repaso, la memorización, ¿sí? Y también hay otras técnicas, la visualización. Visualizar es mentalmente ver lo que tú estás leyendo, vivirlo mentalmente, crear tu escenario, porque tú no estás leyendo palabras, estás leyendo ideas, estás captando ideas. Porque en la lingüística, que es la ciencia de los idiomas, pues tanto los fonemas como los morfemas, fonema quiere decir sonidos y morfemas son las formas, en cualquier idioma, pues son letras, juntas letras es palabras, juntas palabras son frases, juntas frases son oraciones, juntas oraciones es todo un párrafo. Pero ¿qué estás diciendo a través de esas palabras verbales o escritas? Estás diciendo ¿qué? Ideas, ¿sí o no? Conceptos. Esto es muy importante. Así que para enseñar primero hay que aprender. Aprender significa 1, adquirir conocimiento. 2, aprender a enseñar, las técnicas de la enseñanza, ¿verdad? Y 3, aprender a aprender. ¿Cómo tú vas a adquirir el conocimiento de una manera más fácil? Con menos, que te canses menos y adquieras más. Pues eso es lo importante. Y finalmente, cuando dejas de aprender, dejas de crecer. Es importante que tú siempre estés creciendo. Es bíblico que crezcas en la gracia, en el conocimiento, etc. Es el crecimiento cualitativo, de calidad. Crecimiento cualitativo, en conocimiento, etc. Tú tienes que seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir aprendiendo según tus dones o inclinaciones, pues buscar las ciencias auxiliares que más te van a ayudar, ¿verdad? Te van a ayudar. Entonces, pero cuando dejas de aprender, ¿dejas de qué? De crecer. Ahí se quedó. Por eso yo observo aquí y en México y en otras partes muchos que ya no crecieron, ya están ahí, miembros, diáconos, obreros, pastores, ministros. Pero algo más triste y preocupante, que cuando dejas de crecer por dejar de aprender, cuando dejas de crecer, comienzas a ¿qué? Ese es el problema. Si tú dejas de aprender, al momento que dejas de aprender, dejas de crecer. Ahí te quedaste. Ya no estás aprendiendo. Ya te estancaste.
El problema no solo es el estancamiento, sino el hundimiento. Porque cuando algo se estanca, el agua se estanca o algo, se echa a perder. Se echa a perder. Y lo peor en este caso del aprendizaje es que cuando dejas de aprender, no solo dejas de crecer, sino cuando dejas de crecer, comienzas a ¿qué? Ahí vas para abajo. Por eso, no lo usas porque use or lose it. ¿sí? También una frase de la ciencia del cuerpo humano: órgano que no se ejercita se atrofia y tiende a desaparecer. No muevas tu brazo muchos días o una pierna que empieza, se debilita, ¿no? Órgano que no se usa se atrofia y tiende a desaparecer. Entonces esto es importante que lo entendamos. Así que aun cuando llegues a ser un profesional y seas un gran maestro, nunca dejes de tener mentalidad de alumno. ¿Sí me expliqué, hermano? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces ahora vayamos a nuestro hermano, el hijo de nuestro pastor. Nos va a proyectar allá algo, aspectos a considerar. Este material allá está contenido, pero vamos a ver algunos aspectos fundamentales. Pero ahí, antes de eso, aquí en sus hojitas, bueno, eso sí lo está aquí en su primera página, ahí lo vemos también arriba. Vamos a ver aspectos a considerar: estructura de las lecciones actuales. Estructura, ¿qué es estructura? Exacto, cómo están formadas, ¿verdad? Como una casa, su estructura, cómo se está formando, así. Después, otro aspecto que veremos esta semana, enfocándonos en lo esencial. Enfocándonos en lo esencial. Tercero, los recursos disponibles. ¿Cuáles son esos recursos con los que contamos? 4, preparación de la clase. Y 5, exposición de la clase. Preparación de la clase y exposición de la clase. ¿Sí? Preparación de la clase y exposición de la clase. Y el sexto es evaluación de la clase. ¿Cómo vamos a evaluar la clase? Pero veamos el prefacio. ¿Se han preguntado por qué se llama escuela sabática este momento que cada semana tenemos reuniones en el santuario? Por muchos años este ha sido un tiempo y un medio de aprendizaje muy importante en nuestra iglesia. Es un momento didáctico donde estudiamos la palabra de Dios y donde muchos de nuestros hermanos miembros han adquirido más conocimiento bíblico que en los sermones que han escuchado. De ahí la urgente necesidad de que todos los que amamos la escuela sabática, un gran medio educacional y bíblico, lo hagamos cada vez más profesional. Espero entonces que este taller sobre aspectos básicos de la escuela sabática ayude a todos los que comienzan a interesarse a ser maestros del pueblo de Dios, maestros de calidad moral y profesional, así sea. Entonces, yo siempre he enfatizado en las pláticas, sermones y también en cursos para pastores, que busquemos que la iglesia cada día sea más espiritual, pero más profesional. Lo espiritual no choca no se opone a lo profesional. Más espiritual y más profesional. En todos los niveles. En todos los niveles y en todos los lugares. Es muy importante, nos fijemos esa meta. Busquemos ser una iglesia más espiritual y más profesional. Pero por la iglesia somos todos y está compuesta por cada uno de nosotros. Entonces, para que la iglesia sea de esa manera, pues tenemos que empezar, como ya dijimos, con nosotros mismos. Entonces usted busque en su vida, fíjese como esa meta, ser más espiritual, y también fíjese la meta de ser más profesional.
más espiritual en todo lo que es y todo lo que hace y todo lo que habla, todo lo que vive, todo lo moral, lo espiritual, la integridad, en todas las áreas y roles. Y el otro aspecto profesional, pues sí, más capacidad, más conocimiento, más habilidad, más aspectos profesionales, y no por jactancia o vanagloria, sino porque es lo mínimo que merece la iglesia y es lo mínimo que Dios te exige. Ya él ahí se va, pues no sean exigentes. Pues yo me acuerdo del joven, nuestros pastores, algunos decían, ¿para qué estudiar? La Biblia, hasta la levantaba, la Biblia basta, nada de eso. Y luego hasta eran mentirosos algunos de ellos porque no era cierto. Acá en el fondo sí estudiaban y hacían esto para que ellos fueran siempre los que impactaran el ego, la vanidad. ¿Cómo no necesitamos otras ciencias? Claro que sí. En primera, ¿cómo vas a leer la Biblia si no estudias tu idioma, no? Por un ejemplo. ¿A eso se refiere el número de recursos libres? Ahorita vamos a ver. Bueno, tal vez no hoy acabemos, pero vamos a ver. Esta no le estoy dando el punto general. El siguiente ahí en la pantalla, hijo, por favor. Las estructuras de las lecciones actuales, ¿cuáles son? A reserva de que han cambiado de nombres, ¿verdad? Han cambiado de nombres, pero podemos, en este caso, actualizarlos aquí, porque esa vez puede ser un poco diferente en México. Bueno, aquí ya tenemos. Aquí tenemos el título, ¿verdad? El título. Pues el texto, que se llama por tradición verso para memorizar, pero como ya nadie se lo memoriza, entonces la memoria es parte del cerebro o de la función, ¿no? de la mente que graba el conocimiento, la memoria. Pero ese memorizar es que te lo repites, lo repasas hasta que se te queda grabado. Después, lectura bíblica, que llamamos la lectura base. La lectura base. Después, el propósito, que también se le llamaba el objetivo, ¿verdad? El objetivo principal. Después, introducción. En México ya le cambiaron la palabra introducción y le ponen narración a todo eso. A lo que es la introducción, pues cambia nada más de palabra, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, narración. Después viene un análisis, una aplicación y una conclusión. Aquí vienen preguntas, lo que llaman allá análisis, aquí es preguntas para estudio y discusión. Preguntas para estudio y discusión. Ya tenemos 4 o 5 preguntas para estudio y discusión. Me gusta más el formato actual del cuaderno aquí en Estados Unidos que el de allá. Allá cada vez está más complicado y más, etcétera. Pero no es una crítica negativa, es una observación desde el punto de vista, digamos, de didáctico, ¿no? de cómo la elaboración de los cuadernos. Pero bueno, todos tienen sus diferentes métodos según los maestros o los escritores, ¿no? ¿Cuántos años tiene eso? ¿Cuál estructura? La que estamos mencionando. Los años exactos no sé, aquí, porque están estructuras aquí, pero sí, aquí. Y en Estados Unidos, en México también ha sido casi siempre la misma durante años. Pero bueno, son aspectos fundamentales. El cuaderno de escuela sabática no es la Biblia. ¿Queda claro? No es la Biblia. Ni es la última palabra en el conocimiento. De que digamos, es que la escuela sabática sí lo dice. Pero es que la Biblia sí, es que el cuaderno es un medio. ¿De acuerdo? Es un medio, como también el abogado de la Biblia. Son medios. Y también influye en cada escritor del abogado o
escritor o escritores elaboradores de la escuela sabática, influye ¿verdad? Su conocimiento, sus pensamientos, su interpretación y todo. Pero por eso es un aspecto abierto para que lo estudiemos en clase, ¿sí? Incluso los sermones, pues estamos escuchando. Yo eso enfatizo en las iglesias y en las clases, de que no debemos rechazar por rechazar, pero tampoco debemos aceptar por aceptar. Porque el mismo Pablo, cuando fue y enseñó a las iglesias de Berea, pues si yo hubiera estado ahí en la iglesia de Berea, no, pues Pablo me enseñó, no, pues maestro de maestros, Gamaliel, director de esa escuela, de aquel tiempo, una de las escuelas. No, pues lo que dice Pablo, pues yo lo aceptaría 100%. Yo creo que todos. Sin embargo, ¿qué hacía ese libro de los Hechos? ¿Qué hacía la iglesia de Berea? Escuchó a Pablo, ¿verdad? Humildemente, pero sabiamente. Y fueron cada uno a su casa y vieron si estas cosas eran así. Entonces yo enfatizo, todo lo que te enseña un maestro, todo lo que escriba, todo lo que predique un predicador, todo, no lo rechaces porque sí, pero no lo aceptes porque sí. Tú tienes que tener un criterio analítico, ¿verdad? Eres responsable de todo lo que lees o escuchas, eres responsable de aceptarlo o rechazarlo. Pero ese aceptar o rechazar no lo vas a hacer porque tienes prejuicios hacia el hermano, que no te cae bien, o porque es el pastor y no te gusta como pastorear, no, sino el conocimiento en sí mismo, analizarlo independientemente de quién lo está exponiendo o lo está escribiendo, a través de qué medio. La escuela sabática es un medio, el cuaderno de la escuela sabática es otro medio, todo. Es más, la Biblia misma es un medio, ¿sí o no? Y la iglesia es un medio, son medios divinos al alcance humano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, reflexión. Júntense por bancas, por mesas, y aquí esto. Reflexión. ¿Cuál considera, están leyendo? ¿Cuál considera que es el propósito específico de cada una de las partes de las actuales lecciones de escuela sabática? Defínalo y anótelo. Por ejemplo, verso para memorizar, ahí está el 1 y acá el 1. Nada más comente brevemente cuál es su opinión, o en equipo, por pares, cuál es su opinión de pues por qué está aquí ¿no? ¿Para qué sirve o en qué ayuda? Entonces, por favor, son dinámicas rápidas. Y si no se conocen, preséntense y trabajen. Júntense con alguien. Hermano, que él se junte con ustedes, por favor, para que no esté solo. O aquí, donde decidas, donde decida usted, hermano. ¿Listo? Los 7 puntos, de una manera resumida, breve, ¿verdad? Concisa y precisa. No, ahí me faltó el título, sí, ahí me faltó. Pueden poner como el número 8, pónganle título. Gracias, hermano, buena observación ahí. Siempre que falta algo, yo le echo la culpa a mi secretaria. No fui yo, fue error de la secretaria. Título. Perfecto. Pónganlo en el 8, pero sabemos que es lo que va primero, ¿verdad? Así pónganle abajo 8 y 9 rayitas ahí en su hoja. Y en la lista que tiene 7, pónganle ahí con cuidado 8. Título. Platiquen, pero no aislados, platiquen, comenten brevemente y saquen una conclusión por equipo.